Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Y hoy día vamos a hablar de la lipotransferencia. ¿Qué es eso? Es sacar grasa de un lado y ponerla en otro. Vamos a ver cómo empezó, a dónde podemos poner, qué se hace con la grasa para que superviva. Eso vemos en el programa de hoy. La lipotransferencia es la técnica en la cual sacamos un poco de grasa de un lado y lo ponemos en otro. Lipo es grasa, transferencia es transferir. Empezó, imagínense ustedes, hace muchos años, no se imaginan. A un cirujano se le ocurrió hacer eso, le fue muy bien, pero cayó en desuso, como muchas técnicas de cirugía plástica, porque a él le fue muy bien, no fue replicado por sus colegas. Y ahí se acabó esa técnica hasta que en los 80s con la lipoescultura se puso muy en boga. Un cirujano plástico que se llama Coleman empezó a hacer lipotransferencia y lo presentó en congresos y ya muchos cirujanos lo siguieron haciendo y ya se transformó, fue el boom y todos los cirujanos el día de hoy hacemos eso. Ya no lo hacemos solo en alguna parte del cuerpo, sino se puede hacer la lipotransferencia en cualquier parte y para muchas mejoras del cuerpo, no solamente estéticas, sino patologías. Las diferencias en las técnicas de recolección de grasa han variado. Antes y hasta ahora no se decide cuál es la mejor y hay muchas formas de hacerlo y hay cirujanos que lo hacen de una manera y otros de otra manera con resultados comparables. El estado del arte actual es que debe ser recolectada con cánulas delgadas, con no mucha presión. Generalmente es mejor hacerlo a mano que a máquina, porque la máquina tiene más presión. Cuando sacamos la grasa en una liposucción, ejercemos presión negativa. Esa presión negativa no debe ser tan fuerte que rompa los adipocitos. Adipocito es la célula grasa, así se llama. Entonces es mejor hacerlo con jeringas a mano que con presión negativa de máquina. Hay zonas de recolección que son muy buenas, esa grasa es muy buena para ponerla a otro lado. Y esa zona generalmente es en la zona abdominal, cerca al ombligo, en la zona detrás de las piernas o en la cara interna de los muslos o en la cara interna de los brazos. Es una grasa muy suavecita, va muy bien cuando se pone en el rostro y supervive muy bien. No hay consenso en general, algunos dicen que la zona debe ser anestesiada con algo que se llama epinefrina y otros dicen que no. Algunas técnicas dicen que la epinefrina es una sustancia que hace que el cuerpo, en esa zona del cuerpo haya menor irrigación sanguínea, es decir, esa zona del cuerpo tenga menos oxígeno. Pero hay otros cirujanos que dicen no, es bueno, ¿por qué? Porque como lo estamos sometiendo a estrés y están en su sitio original, ya se están adaptando al cambio de oxigenación que va a tener cuando lo traslademos a la nueva zona. No hay estudios científicos que dicen que en esta forma de recolección una es mejor que la otra. Después, en la preparación de la grasa también hay discusión inmensa. Hay cirujanos que hacen centrifugado. A la grasa cuando la sacamos la ponemos en unos tubos, como tubos de ensayo más grandes, porque la grasa no sale solita, sale con sangre para separar la grasa de la sangre y del líquido que usamos, ese anestésico que les decía que usamos para poder sacarla. Entonces en el tubito, después de 5 minutos, a 1500, 2000 y 3000 revoluciones por minuto, o sea, cuántas veces gira la máquina que hace esto. Generalmente se prefiere bajas revoluciones como 1500 para que no se rompa la célula y llegue viva a donde la vamos a poner. Cuando hacemos eso vamos a ver en el tubo de ensayo va a haber la grasa arriba y la sangre abajo y nosotros usamos la grasa prácticamente amarillita y la trasladamos así. Sin embargo, hay otros cirujanos que dicen no. Cuando entra la máquina y hacemos el estudio, vemos que hay muchas células rotas y esas células ponerlas es por gusto porque están muertas. En cambio, si decantamos, decantar quiere decir que lo ponemos en el tubo donde están y esperamos que solita haga la diferencia de densidades y la gravedad su trabajo. Pues vamos a ver que la grasa está amarillita igual o casi igual que en el caso
del centrifugado. Para el colocado de la grasa ahora podemos poner en todo el cuerpo se usa, pero antes, por ejemplo, cuando poníamos en glúteos, la mayoría de cirujanos poníamos intramuscular. Sin embargo, había riesgo de que la grasa en ese momento, cuando se inyecta, ingrese a un vaso sanguíneo y cause accidentes fatales. Entonces, esa técnica de colocado intramuscular hace ya varios años que se ha dejado de hacer. Y el estado del arte actual dice que la grasa se pone en donde está el tejido graso. Por ejemplo, si lo ponemos en los glúteos, lo ponemos en donde está la grasa del glúteo. Si ponemos en mamas, la ponemos en la zona de donde está la grasa de las mamas. Todo eso va variando. Entonces vemos que ha variado la técnica de recolección, la técnica de preparación y inclusive la técnica de poner ya no es intramuscular. Casi ningún cirujano en la época actual hace intramuscular. La mayoría ponemos la grasa en la grasa. Lo que ha cambiado ahora también es que ponemos grasa en todo el cuerpo. En la cara, en los surcos nasogenianos, en los pómulos para levantarlos, en el ceño para disimular el ceño, en las mandíbulas y el contorno mandibular en los varones para hacer una cara más masculina, en el mentón para aumentar el mentón y también en el cuerpo, en muchas zonas, en las mamas que antes no se ponía, ahora se pone grasa en las mamas, siempre con la precaución de que si la persona si es una chica que tiene más de 40, se haga su mamografía, no tenga ningún antecedente, que esa persona tenga presente eso para que cuando se haga una mamografía posterior, una ecografía, le avise a su doctor que ha tenido una cirugía de transferencia mamaria. Pues en los glúteos, como siempre, en realidad es lo que más hacemos. Y también se ponen las piernas en los muslos o en las pantorrillas para engrosarlas. Y también se usa para defectos. Por ejemplo, una cicatriz muy hundida se puede mejorar con la grasa. Y hemos encontrado que, por ejemplo, un lado del cuerpo, una pierna y un glúteo, está menos desarrollado que el otro. Y se hace lipotransferencia en esa zona para mejorar la estética y que se compare un lado con el otro. Entonces vemos cómo la lipotransferencia ha evolucionado con el correr de los años. Y lo que también ha mejorado con todas estas técnicas que han ido variando es la supervivencia de la grasa en donde lo ponemos. Antes se decía que solo supervivía el 20%, pero ahora hay estudios que dicen que de acuerdo a la técnica que usemos, a cómo vaya, supervive entre el 70 y el 80% de la grasa y supervive a muchos años. Entonces depende también mucho de la constitución del paciente, de la vida del paciente y de la forma como ha sido la técnica para que la grasa esté ahí por muchos años y usted tenga ese cuerpo bonito o resuelto ese defecto que usted tenía. Listo amigos, hablamos de la lipotransferencia, espero que les haya gustado esto y lo que deben sacar de acá, que es una técnica segura, es una técnica buena, da muchos resultados y mucha satisfacción para el cirujano y el paciente. Pero acuérdense siempre, este procedimiento solo lo hace el cirujano plástico. Se despide de ustedes su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico.